Quien quiere la democracia quiere el feminismo, es una de mis citas favoritas de Celia Amorós. Así que creo que aquí en el Instituto estamos en un buen lugar esta tarde para hablar de democracia, de memoria y de justicia. Una breve cita para iniciar esta tarde. Cuando veo cuál ha sido el resultado práctico de nuestras antiguas luchas, me pregunto si verdaderamente vale la pena hacer algo en la vida. Cierto es que no hay otro país como el nuestro para el paso atrás y el paso al medievo. Con esta amargura le escribía Clara Campoamor a María Telo en el 59 desde el exilio. Las españolas le debemos el voto a Clara Campoamor y a María Telo le debemos la igualdad jurídica. La correspondencia entre ambas está accesible en el Archivo Histórico Nacional y podría ser de esos recursos a los que acudir casi de oficio para los grandes discursos y para citar en las grandes ocasiones cuando hablamos de patria, memoria, país o democracia. Sin embargo, como casi todo lo que ha tenido a las mujeres como protagonistas, parece caer en el olvido, en un lugar secundario de la historia de nuestro país. Nuestra democracia se construyó también sobre lamentables silencios y olvidos. La historia de las mujeres siempre se ha escrito en los márgenes. La historia de las mujeres parece escribirse con tinta invisible. Parece que puede ser una nota al pie en una página que no moleste demasiado, que no robe la atención de lo que la historia sí considera importante. Y quizás les sorprenda a algunos que si hoy cada una de nosotras y nosotros estamos aquí es porque ellas existen y porque ellas existieron. Vivieron un siglo XX lleno de historia que en este país se contó siempre desde los hombres. Les dijeron que a ellas lo que les pertenecía era el silencio. En el Instituto de las Mujeres... Sí, en el Instituto de las Mujeres vamos a saldar esta cuenta que estas mujeres tienen con la democracia. Como todo lo que sucede con el feminismo, es colectivo y es coral. Y este compromiso y esta deuda que vamos a saldar con estas mujeres, con las que la democracia española tiene una gran deuda, lo vamos a hacer de la mano de amigas y por eso queremos contar con la colaboración de Gerestóricas y estamos contando con ellas en este trabajo. El proyecto que vamos a presentar hoy, Amiga Date Cuenta, es un proyecto que nació para contar la historia con mayúsculas, que la historia con mayúsculas también es la historia de las mujeres y para contárnosla hoy a nosotras también en presente. Este es el primer evento de la programación del Ministerio de Igualdad para este año 2025, para conmemorar los 50 años en libertad en España, porque creemos que el tiempo de la invisibilidad y del no reconocimiento de las mujeres ya terminó. Quienes hacemos políticas, quienes somos progresistas, quienes somos feministas, estamos todas tejidas por un mismo hilo, la esperanza. Solo desde la convicción profunda de quien quiere mejorar el mundo es posible hacerlo. Por eso, frente a los datos que nos dicen que los y las menores de 35 años son con diferencia quienes creen que la democracia es mejor que quienes creen que la democracia no es mejor que otras formas de autoritarismo. Nosotros y nosotras, los de la esperanza, los antropológicamente positivos, respondemos con lo único que podemos tener: nuestra convicción, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Desde la esperanza nace nuestra apuesta decidida por la educación. Por eso este proyecto apuesta por la capacidad didáctica y democrática que tiene la memoria. Sabemos que el profesorado es un agente esencial para acercar esta realidad a las aulas, acompañando a las nuevas generaciones a comprender la historia desde una mirada justa con las mujeres. A las feministas nos toca casi siempre pelear por lo que la generación siguiente considera de sentido común. Poder trabajar, poder tener un pasaporte, poder tener el permiso de conducir, poder controlar nuestros embarazos, que no nos violen, que no nos maten. También ahora nos toca ser arqueólogas de nuestra propia memoria. Pero ninguna democracia se puede construir sobre silencios y sobre el miedo. Ningún futuro democrático es posible sin memoria.
ni ninguna memoria, y no es posible ninguna memoria democrática sin las mujeres. Este 2025 creo que vamos a responder desde la alegría y desde la ilusión a la amargura de la carta de Clara Campoamor con esperanza, con ilusión y con mucho trabajo colectivo. Ojalá, ¿no?, aquella carta que está archivada en el Archivo Histórico Nacional, poder responderle con un WhatsApp o con un email si Clara mereció la pena. Muchísimas gracias. Vais a poder escuchar ahora a Carmina Gustrán, es la comisionada, es historiadora y es una gran amiga ya del Instituto de las Mujeres que nos va a ayudar este año a impulsar este proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un placer, ¿no?, y un honor no solo estar aquí hoy, sino colaborar, ¿no?, con gente tan extraordinaria que este comisionado y esta celebración que va a recorrer todo el año nos va a permitir, o nos está permitiendo, ¿no?, trabajar con el Ministerio de Juventud e Infancia, con el Ministerio de Igualdad y con una gente extraordinaria que estamos conociendo. Gente, además, eso, que comparte, ¿no?, esta visión, que comprende lo que estamos haciendo y que cree que para tener democracia, para tener libertad, necesitamos esta memoria y ese conocimiento y defender todo lo que hemos conseguido, ¿no? Hablaba Cristina de Clara Campoamor, cómo no hablar de la Segunda República, ¿no?, y todas esas consecuciones que se fueron obteniendo poco a poco, sobre todo en materia de igualdad entre hombres y mujeres, el voto femenino, la ley del divorcio serían solo algunas de ellas, ¿no? El golpe de Estado, la posterior dictadura franquista, suprimió estos avances, haciéndonos retroceder décadas. Esa carta era especialmente significativa. La represión a cualquier tipo de oposición y disidencia fue, como sabemos, brutal, pero las mujeres, como sabemos también, fueron doblemente represaliadas, no solamente por opositoras en el caso de esa oposición clara al franquismo, o simplemente por ser familiares de gente que se había decantado políticamente por la República, que había defendido los valores de la legalidad vigente, sino también por ser mujeres. La mujer se convertía en esta nueva España, triunfal y única y grande, esas cosas que ya sabemos, ¿no?, en un ser menor de edad que necesitaba o bien la tutela del marido o bien la tutela del padre. La mujer era el ángel del hogar, era la madre de la patria, era la que representaba esas esencias, ¿no?, de la nación, pero siempre desde casa y siempre subordinada. Muchas se resistieron, esas pequeñas resistencias cotidianas, también grandes resistencias, estos límites, a los límites de ese papel. Y hoy, 50 años después de la muerte de Franco, después de ese inicio a la democracia, queremos reivindicar esas luchas cotidianas, esas pequeñas luchas de gente anónima y esas luchas grandes de los movimientos y de los colectivos, que también nombraba Cristina antes, ¿no? No solamente las calles, los hogares, las universidades, las fábricas, en todos esos lugares hubo gente peleando porque llegase la democracia que hoy damos un poco por sentado, ¿no? Y esos jóvenes a veces no reconocen o no agradecen lo suficiente. Queremos reivindicarlas, queremos rendir homenaje y lo vamos a hacer. Entonces, este es uno de esos actos que empiezan a hacerlo. Durante el tardofranquismo y la transición, el movimiento feminista y los movimientos sociales empujados por mujeres fueron, por supuesto, actores imprescindibles en la movilización social, en las reivindicaciones sociales. Homenajearlos, celebrarlos, tenerlos como modelo y como ejemplo es un acto de justicia, porque creemos además que el cambio sociológico experimentado por las mujeres en estas últimas décadas constituye la revolución más importante de nuestra democracia. En ese sentido, Amiga Date Cuenta, la colaboración con Gerestóricas, la colaboración con el Instituto de las Mujeres es un primer paso en este proceso que se va a alargar a lo largo de todo el año. Nombro, por ejemplo, el gran acto que estamos preparando conjuntamente en Granada para homenajear estos movimientos feministas de la transición y celebrar los avances conseguidos en materia de igualdad. También en junio vamos a recordar al Movimiento Democrático de Mujeres y su esencial labor en la lucha por la igualdad y la democracia.
como decía, si hay una revolución, además pacífica, un tanto silenciosa a veces, pero también festiva y reivindicativa cuando hacía falta, es la de las mujeres. Y creo que este es un gran acto para celebrarla. Muchas gracias. Bueno, pues primero muchas gracias por venir, a las autoridades, a las compañeras del Instituto de las Mujeres, que sin ellas este proyecto no habría salido a la luz allá por 2023. Y bueno, a todo el mundo, los que estén viendo por streaming y las que están aquí. Bueno, a ver, Amiga Date Cuenta es un proyecto que si no explicamos un poco qué es Gestóricas, quizás no se entienda, ¿vale? Pero muy poquito y no me voy a liar. Gestóricas es una alternativa cultural y educativa con la que pretendemos visibilizar la aportación histórica de las mujeres desde una perspectiva feminista. Esta es la frase así como que define, ¿no? Es que yo ya estoy, que me la sé de memoria. Pero Gestóricas tiene como 4 puntos muy básicos: el feminismo, el género, la historia pública y la interpretación del patrimonio. Entonces, desde que nosotras nos establecimos en Granada y en Madrid, allá por el 2017, la memoria histórica siempre ha sido algo como transversal, ¿no? Lo hemos tenido en todo tipo de actividades que realizamos, desde talleres, paseos o proyectos un poco más de investigación visible, ¿no? Abierto a todo el mundo. Lo que pretendemos, sobre todo, es a esta memoria democrática, también muy vinculado con algo que nace desde un comienzo, es la materialización en los espacios públicos. Porque creemos que el espacio público, primero, es de todo el mundo, ¿no? Y que el espacio público no tiene el análisis, la reapropiación que creemos que debería tener por parte de la ciudadanía. Seguramente las personas que estáis aquí habéis oído hablar eso del derecho a la ciudad, ¿no? Del Lefebvre, del 68, y habla como desde un punto de vista político, ¿no? De cómo la ciudadanía debemos apropiarnos de esa ciudad, ¿no? Para cambiar las cosas. Pero muchas veces hay un detalle que parece que se nos olvida, y es una de las funciones que tiene ese espacio público que pasa más desapercibida, ¿no? Que es la perpetuación de los relatos históricos. A través de placas, de monumentos, de los nombres de las calles, se nos va contando una historia y se nos va contando también cómo nos percibimos como sociedad o cómo queremos que se nos perciba como sociedad. Gracias. Al final, estos monumentos, estas placas, son un símbolo del poder. Y lo que ocurre en este país es que estos símbolos y estas placas tienen una connotación que viene de muchísimos años para atrás. Es un poder, además, que nos remonta a esos discursos de la dictadura franquista, pero en 2 vertientes, tanto lo que cuentan, ¿no? Estamos en Madrid, en el Arco de la Victoria, sin ir más lejos, ahí, bien, no sé, a lo mejor alguien pasa y no lo ha visto, pero en general se ve como lo que no se cuenta. Es decir, tenemos la Dirección General de Seguridad, la sede de la actual de la Comunidad Autónoma de Madrid, que por lo visto no hay espacio para poner una placa más que recuerde las torturas y las detenciones ilegales que allí hubo, ¿no? Entonces, vemos como a día de hoy esta política del olvido es una herramienta que todavía tenemos a nuestras espaldas del régimen franquista. No sé si somos muy conscientes que para mucha gente transitar por la ciudad les afecta de una manera u otra, ¿no? Porque la información que tenemos es sesgada, pero no solo sesgada, es que en muchas ocasiones también es violenta. Cuando tú no reconoces un lugar donde ha habido un maltrato, pues esas personas, hay mucha gente que a día de hoy evita pasar por la Puerta del Sol, ¿no? Entonces, nosotras no entendemos que no se conozca el impacto que tiene ese espacio urbano en las personas, ¿no? Esos mensajes que nos lanzan de a quién pertenece la historia, a quién pertenecen los lugares. Así que hoy no nos vamos a meter a definir, porque ya para eso está la Ley de Memoria Democrática del 22 sobre qué es un lugar de memoria, pero sí que queríamos hacer hincapié en que los espacios vinculados a la memoria democrática de las mujeres
pasan desapercibidos, igual que lo han pasado los relatos, ¿vale? Pero que pasan desapercibidos porque no han sido señalados como, pues, como se debería haber hecho, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que, que durante la dictadura hubo una intervención estatal de los espacios públicos, pero también lo hubo de los espacios privados, que afectaban en mayor parte a esas mujeres. Esto lo define muy bien Carmen Guillén. A leerse todo el mundo la tesis, que es fantasía, ¿eh? Pero nosotras estábamos pensando que no solo queríamos mostrar los espacios de represión, sino que también queríamos mostrar los espacios de resistencia. ¿Por qué? Porque necesitamos herramientas que nos inspiren, o sea, por lo menos mirar al pasado para trabajar a día de hoy esa resistencia contra la extrema derecha que está en nuestras instituciones. Entonces necesitamos un poquito de inspiración y las mujeres del pasado en esas resistencias nos las dan. Es verdad que en las últimas décadas se ha estudiado muchísimo la situación de las mujeres durante el franquismo, pero tenemos el problema que es que todo eso que se hace a nivel académico muchas veces no llega a filtrar. Y yo soy historiadora y a mí me duele mucho ver cómo la gente curra muchísimo en la academia y se va mucho dinero público y que luego la ciudadanía pues no es consciente de ello, ¿no? Entonces, ya que estoy aquí, vamos a aprovecharlo. Vamos a reivindicar que en la carrera de Historia haya una asignatura que sea divulgación histórica, eso para empezar, o sea, una de historia pública, propiamente dicho. Ya aprovecho, no lo pensaba hacer, pero lo he hecho. Porque yo cuando tengo un micrófono, así que va pasando el tiempo, me voy animando. Pero es importantísimo realizar una... me desconcentro. Es necesario realizar una transferencia del conocimiento de todos esos estudios, ¿no? Es importante para establecer vínculos históricos y también para reapropiarnos de una historia que a lo mejor antes no se nos ha contado. Y esta reivindicación debe ser colectiva, o por lo menos nosotras lo entendemos así. Así que después de todo esto que os he contado, ¿vale?, es lo que nos va a llevar a este proyecto de Amiga Date Cuenta, ¿no? Que ahora vais a preguntar, bueno, ¿qué es? Es un proyecto de documentación, de geolocalización y de creación de un mapa interactivo que visibiliza los espacios vinculados a la memoria democrática de las mujeres. En el contexto español, y aquí nos hemos dejado fuera conscientemente por ahora, a ver qué pasa en un futuro, las provincias en África, por ejemplo, y también nos hemos dejado por ahora el exilio. ¿Por qué? Bueno, porque una cosa es que nosotras ideemos y luego hay que bajarlo a tierra un poco las ideas, ¿no? El objetivo de este mapa virtual es que queremos modificar el imaginario colectivo que hay en torno a las mujeres y esa participación política activa y en favor de la democracia. Es verdad, o sea, también os contamos un poco cómo ha funcionado esto, porque nosotras en las actividades que hacemos con gente, ¿no? Es verdad que sí que o sea, los espacios nos da para fomentar el diálogo, ¿no? En un recorrido esto es muy claro, la gente participa, la gente habla, pero claro, al final se nos queda pues a lo que llegamos, Madrid y Granada, pues las compañeras que somos. Pero queríamos que esto continuase y que la gente continuase resignificando conocimientos y espacios, y que también formase parte de actividades a nivel individual, colectivo, de instituciones, de centros educativos. Y bueno, en un principio, y os vamos a contar un poco cómo ha comenzado el proyecto del mapa para luego entender cómo va evolucionando, lo va a contar Dunia, la parte de los materiales que hemos generado más didácticos. En una primera fase que se desarrolló y comenzó en el 2023, lo que hicimos fue catalogar una serie de espacios, llevamos a cabo una investigación y un mapeo, pero como somos muy conscientes de que hay muchas cosas publicadas que no llega a todo el mundo, lo que estamos haciendo es un vaciado de fuentes bibliográficas, de tesis, de artículos, también de hemeroteca, ¿no? Un poco para no tener que volver, o sea, hay gente, reconocer el trabajo de otras compañeras y compañeros, ¿no? Buscar alianzas, sobre todo con asociaciones memorialistas, con universidades. Realizamos un diseño de la base de datos para poder completarla, que creíamos que iba a ser interesante para la gente, para recuperar la información. Y luego lo que comenzamos a hacer fue
cuando mapeas un lugar, no simplemente es un punto y un título, sino que hay un contexto, hay una serie de fuentes, y las resistencias y las represiones que nos vamos a encontrar. Luego, tenemos un diseño web, o sea, que es una... que no es por tirarnos flores, pero es una pasada. Y sí que quiero aprovechar para nombrar o sea, la parte de documentación y de investigación y de contenido ha sido coordinada por Gerstóricas. La investigación ha sido llevada por Dunia Alzar-Cerezo, Tania Bayo, Laura Calderón, Mariela Maitane y yo, Isabel López. Pero luego la parte técnica y el desarrollo web ha sido coordinado por Capol Studio, que están por aquí, y el desarrollo web por Ernesto Gulfolea y Jesús Vega Fernández, y la ilustración, que es una auténtica delicia, de Elisa Odete, ¿no? Entonces, os voy a mostrar un poquito cómo funciona esto, porque vosotras metéis, y vosotros, amigadatekuenta.org, y os va a salir esto. Entonces podéis ir navegando, y estos son una serie de postales que se diseñaron un poco, bueno, de cara a todo año. Nosotras celebramos así el fin de año, ¿no? Recordando a la gente con qué se toma las uvas, ¿no? Pero bueno, también un poco que creamos una campaña de micromecenazgo para continuar con el proyecto en el 2024, y bueno, y quedó eso muy bonito. Entonces pincharíais aquí y os llevaría a esto. Y aquí ya empieza la magia. Ah, que sí, os lo voy a dejar que se cargue entero. Bueno, está en inglés, pero esto no está en inglés, no sé por qué. ¿Vale? Tenemos el mapa, que os voy a hacer... Está en inglés, es verdad. No, pero esto... No lo sé. A lo mejor es algo del propio... No lo sé. A lo mejor es que se nos ha puesto que quiere... Claro, a lo mejor... Efectivamente, internacional. Oye, pero en inglés tiene su punto también, ¿verdad? Bueno, este es el mapa que habéis visto. A ver, que aquí está también... Que se vean Canarias, por favor. Entonces, bueno, tenéis aquí una serie de buscadores. Te lo voy a ampliar un poco para que se vean ciertos detalles, ¿vale? Podéis buscar por espacios de represión, que son los marrones, o podéis buscar por los espacios de resistencia, que son verdes. Los rojos son algunos que no sabemos muy bien cómo colocarlos, pero que esto está en proceso constante, ¿no? Actualmente seguimos trabajando porque ha habido otra ayuda del Instituto de las Mujeres, y además hemos conseguido también de Memoria Democrática. Todo muy bien, estamos muy contentas. Y luego más la campaña de micromecenazgo. Entonces, bueno, se pueden hacer los filtros por comunidades autónomas, un poco lo que cada persona necesite, ¿no? Pero, bueno, os vamos a llevar a una ficha... Ah, bueno, espérate, que esto mola mucho. Geolocalización. Vamos a permitir esta vez, solo. Entonces nos lleva, porque estamos en Madrid, nos acerca a Madrid. Y aquí, yo qué sé, pues podríamos coger... Aquí os ponen las más cercanas a las que estamos ahora. Mira, la prisión maternal, que a mí esta me gusta mucho. En la prisión maternal, por ejemplo, lo hemos puesto como una resistencia. Y diréis, ¿una prisión maternal? Sí. Pues tenemos las fechas en las que se dio el acto en este caso. Y bueno, esta es muy bonita, a mí personalmente me gusta. Esta prisión estaba en el Pinal de Alto del Hipódromo, y en ella estuvo una de las presas, que era Trinidad Gallego. Lo que hacía es que, bueno, pues todas las tardes subía con su criatura a la azotea y pues enseñaba a su pareja que estaba en la calle al bebé o a la bebé, que no me acuerdo qué era. Entonces, para nosotras, fijaros, no son grandes hechos a veces, ¿eh? Simplemente es cómo vas sobreviviendo tú a tu día a día. Luego, por supuesto, tenemos, a ver, vamos a la Dirección General de Seguridad. No nos ponen placa, pues seremos pesadas hasta el día de mañana, ¿sabes? Pero la Dirección General de Seguridad, aquí, por ejemplo, es de estas... Claro, no estáis pensando que esto se acaba en 1975, ¿vale? Primero, la Dirección General de Seguridad como tal estuvo hasta 1985, pero en el 76, por ejemplo, los periodos de represión, estamos hablando que, pues aquí recogemos testimonios gracias a Tomás Cuevas y otras presas se han podido recuperar. Sin embargo, tenemos dos represiones aquí, y una de ellas va a hacer referencia hasta 1985. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos interesaba era recoger que con la Ley de Peligrosidad Social, que no se abolió hasta el 95, siguió habiendo personas presas,
¿sabes? Simplemente por, bueno, pues por su disidencia sexual, por lo que fuera. Entonces, o sea, si hacemos desde el feminismo, lo intentamos hacer abarcando a todo el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco lo que, o sea, los espacios un poco así, tampoco nos vamos a quedar, ahora mismo estamos intentando llegar hasta el 85, porque como bien sabéis, el Patronato de Protección a la Mujer o sea, estuvo activo hasta esa época, es decir, que con nosotros el 75 para las mujeres no se acaba, ¿sabes? Los periodos, ¿no? Entonces, creíamos importante esa parte. Alguien nos preguntaba antes que cómo podían colaborar, es algo que nos preguntan mucho. Claro, nosotras somos un equipo, pero no abarcamos todo. Entonces, hay aquí un formulario que es conoces alguna historia, algún lugar, que yo os animo que si conocéis espacios o conocéis a alguien, pues que lo rellenéis, que nos llegará, tardaremos un poquito en contestar, pero prometemos contestar y en este aspecto, pues bueno, pues seguimos ampliando. Y a lo que habéis venido, sobre todo, pero sí que creíamos interesante, que... No sé, a ver, perdón, he dicho una palabrota. Es aquí, a llevar el proyecto a clase, porque en el fondo esto es un proyecto para todo el mundo, pero creemos que tiene un potencial alucinante con la comunidad educativa. Y para eso, mejor que nadie, Dunia, que es aparte de ser la compañera con la que hemos elaborado los materiales didácticos, es profe también de secundaria, así que todo tuyo. Me he pasado de tiempo, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Ha merecido la pena. Muchas gracias, Sara. Bueno, pues muchas gracias a todas las aquí presentes y los aquí presentes. Yo comentaros que, bueno, pues que ya ha hecho Sara una presentación del proyecto bastante resumida, porque no podríamos tirarnos toda la tarde tranquilamente presentando Amiga Date Cuenta. En realidad mi labor, pues actualmente yo soy profe de secundaria, soy profesora de historia, geografía, historia del arte, todo lo que abarcamos desde el mundo de las ciencias sociales, ¿no? Y bueno, pues yo me aventuro a trabajar con mi alumnado sobre Amiga Date Cuenta. ¿Qué pasa? Que en realidad, voy a ser políticamente incorrecta, que es lo que me toca también en este momento, trabajar sobre guerra civil, Segunda República o dictadura franquista por cuestiones de currículo, cuestiones curriculares, solamente se nos permite hacerlo en cursos como cuarto de la ESO o bien segundo de bachillerato. Entonces, yo lo siento mucho, pero hay días en los que abro una veda a favor de poder trabajar este tipo de cuestiones, no solamente en historia, sino también en tutorías o comentársela a compañeras y a compañeros para que las trabajen en sus materias, como pueden ser, yo qué sé, lengua y literatura, valores, filosofía, economía, me da lo mismo, o pues como estaba comentando antes, bien desde los propios espacios que nos aportan las tutorías, ¿no? Y a mí me aburre mucho solamente tener que esperarme a poder trabajarlas bien en cuarto de la ESO, segundo de bachillerato, así que abro para poder abrir en cualquier tipo de curso. Y hoy, por ejemplo, pues estaba trabajando nacionalismos en tercero de la ESO y he decidido que hoy no se trabajaban nacionalismos porque había una cuestión que era mucho más interesante que trabajar. Y han flipado en colores, en realidad, todo el grupo con el que tenía que dar esa clase sobre nacionalismos. Entonces, les he presentado Amiga Date Cuenta. Y con tercero de la ESO, en este caso, pues ha sido bastante complejo poder trabajarlo porque, claro, todavía cronológicamente no han llegado a poder ver qué es lo que está sucediendo en el siglo XIX, porque según se establece por normativa el currículo, empezamos desde primero de la ESO a trabajar con historia antigua, segundo de la ESO, historia de la Edad Media, y ya tercero de la ESO es edad moderna, primero de bachillerato, edad contemporánea, pero a niveles internacionales, y ya es en segundo de bachiller cuando vemos historia de España. Entonces, bueno, mi recomendación para este tipo de cosas es llevar a cabo una pequeña línea cronológica explicando pues, qué fue la Segunda República, cómo estalla la Guerra Civil y por qué, y bueno, a qué da lugar el final de la Guerra Civil española. Y claro, y en ese momento ya todo el mundo se quedó ojipláticos, porque lo poco que saben, y me aventuro también a decirlo en este espacio, sobre este periodo histórico, es lo que conocen por redes sociales, y es esa manosfera terrible que nos está persiguiendo por todas partes, esa reacción patriarcal, esa reacción de extrema derecha, con lo cual cuando yo les pregunto si conocen algo de la memoria histórica o si saben lo que es la memoria histórica, pues
se quedan en blanco, no, evidentemente cuando son tan peques pues no han llegado a tocar este contenido y es muy bonito trabajar desde ahí porque es facilísimo al mismo tiempo. Yo os invito a todo el mundo que estáis dentro del ámbito de la docencia a ir rompiendo todos esos estigmas, clichés y concepciones que tienen sobre la historia. Y en este caso pues comienzo trabajando con la primera de las actividades, que es la de memoria, justicia y reparación. Tranqui, tranqui. El micro es nuestro, Sara. Eso es, sí, es la primera. Sí, bueno, todas estas actividades, antes de nada, están planteadas para poder ser trabajadas en una sesión. Yo luego invito a la gente que quiera trabajarlas que se las mire, que están disponibles y que trabaje pues con la que buenamente considere, ¿no? Pero para mí sí que es interesante empezar por aquí, llevando a cabo una pequeña puesta en escena, y esta actividad es, a mi gusto, pues la que mejor introduce todas estas guías didácticas, porque planteamos qué es la memoria en un primer lugar, y por otra parte también me gusta plantearles, o estaba dirigido para plantearles la idea de si alguna vez habían pensado si la memoria tenía recogida su propia historia. Y ahí ya cliquean claramente, porque hacemos una lluvia de ideas para presentar qué es eso de la memoria, qué es eso de la historia, si la memoria está presente en la historia, y luego ya empezamos a hablar de cuestiones de memoria que no han trabajado, o sea, que conocen de oídas, pero que no han trabajado previamente en aula, como por ejemplo en este caso ha podido ser pues que es una placa, que es un símbolo, que es un homenaje, que es un juicio, que es el exilio, que es una represión, que es una resistencia. Entonces, pues empezamos trabajando desde ahí con una lluvia de ideas en la que, pues acto seguido, ya sí se ubican en el tiempo, en el espacio y empiezan a darse cuenta de la necesidad de hacer memoria para poder llevar a cabo historia. Pero entonces esto ya sí que empieza a escalar mucho más cuando hablamos en líneas generales y todavía no hemos empezado a hablar de las mujeres y cómo han sufrido las mujeres a lo largo de la historia y más en concreto en ese espacio temporal, ¿no? Acto seguido yo les pregunto, o sea, pasamos a la siguiente actividad, que es una actividad de conceptualización en la que se trabajan represiones y resistencias, que era lo que comentaba Sara. Entonces aquí ya nos da paso a poder jugar con el mapa, jugar entre comillas, ¿no? Entonces empezamos yo aquí planteo qué entienden por represión, qué entienden por resistencia. Y tras haberles hablado tras haber introducido aquello que entendemos por represión, por ejemplo, me hablan de múltiples represiones que sí se les vienen a la mente en relación a la Guerra Civil Española, por ejemplo, o en relación a la dictadura, pero cuando ya les pregunto ¿y qué represiones específicas han vivido las mujeres?, se quedan en blanco mayoritariamente. Pero yo soy muy positiva en este sentido porque enseguida conectan y enseguida son plenamente conscientes de que efectivamente las mujeres, por el hecho de ser mujeres, hemos vivido determinadas represiones, y no solamente las mujeres, sino todas las personas del colectivo LGTBQ+, etcétera, también han vivido una serie de represiones por cuestiones de identidad, orientación, etcétera, ¿no? Y claro, ahí ya empezamos a buscar y ahí ya se empiezan a hacer preguntas mucho más amplias y empezamos a jugar con el mapa o a investigar con el propio mapa. Entonces, yo todavía no he trabajado este proyecto por grupos, me ha gustado trabajarlo en colectivo, en aula, con la pizarra virtual, etcétera, y hacer luego puestas en común, que me parece verdaderamente interesante. Entonces, por ejemplo, empezamos a trabajar mediante una búsqueda en la que vemos cuáles son las principales represiones que han sufrido las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Luego ya buscaríamos si sabemos quiénes son esas mujeres, por qué no se tienen nombres o apellidos, o si se tienen, ¿no? Y podemos ubicarlas en el espacio y en el tiempo, y por qué fueron represaliadas, que también es una cuestión interesante. Y luego pues viene también otro de los bombazos, el tema de los lugares destinados a la represión y la historia de esos espacios en las que se llevó a cabo determinada represión. Y por ejemplo, esta mañana me resultaba muy curioso. Uno de mis alumnos me decía, pero ¿y esos espacios? ¿Qué ha pasado con ellos?
O sea, justo lo que comentaba Sara, ¿por qué no sabemos nada de ellos? Yo, por ejemplo, soy docente en un instituto de San Martín de Valdeiglesias, en fin, en el que, claro, mis alumnas y mis alumnos me dicen, ¿aquí en San Martín? O sea, por favor, vamos a ampliar a ver si aparece algo en San Martín. Y ya es cuando les digo, bueno, esto os toca, o sea, claro, o sea, os toca hacer ese trabajo y esa labor de investigación, porque seguro que, al igual que en todos los municipios de nuestro territorio, han tenido lugar esas represiones o esas resistencias, ¿no? Que también les invito a que reflexionen y a que lleven a cabo ese trabajo de investigación. Y ahí es cuando sí que empiezan a vincular mucho más de cerca, ¿no? Porque se plantean, bueno, pues igual en la plaza, igual que hemos visto que en algunas plazas de toros han tenido lugares pues represiones vividas por las mujeres, o hablamos de la cárcel de Ventas, o hablamos de la Dirección General de Seguridad, y efectivamente alucinan y dicen, jolín, pues si ahí se han vivido este tipo de acontecimientos, seguramente en nuestro municipio también. Y ahí es desde donde vinculan y desde donde empiezan a conectar con el proyecto y se empiezan a plantear participar también de una forma activa, no solamente en aula, sino que se les mueve la conciencia, la perspectiva crítica y perfiles de indagación. A mí es que es lo que verdaderamente hace que se me mueva el corazón ante este tipo de momentos en aula. Y es lo interesante, entre otras cuestiones, más allá de todo esto, no solamente trabajar las represiones, como comentábamos antes, sino también las resistencias. Porque, por ejemplo, se planteaban, pero bueno, las mujeres también han resistido durante la dictadura, durante la guerra civil, y es como, claro, han resistido, vamos a buscar esas resistencias, cuáles han sido, como bien comentaba Sara antes, pues son, para mí, buscar resistencias con mi alumnado también implica generar referentes, generar posibles referentes que den lugar a que a día de hoy estemos llevando a cabo este tipo de acciones, o que estemos plantándole cara a políticas de extrema derecha o a momentos muy reaccionarios como son los que también se ven en aula. Y entonces tenemos esta actividad que también está dedicada a las resistencias. Y pues haríamos exactamente lo mismo. ¿Qué formas de resistencia encontramos a través de la investigación en la geolocalización? ¿Qué espacios o qué ejemplos geolocalizados encontramos? ¿Y cuáles eran los objetivos de dichas resistencias? Y a mí estas actividades son las que a bote pronto me ha dado tiempo a trabajar en aula, porque como podéis imaginar es un proyecto que acaba de nacer, o sea, que lleva ya un tiempo circulando, pero que para poder trabajar en aula pues se necesita una reflexión, una puesta en escena, y desde luego que llevar a cabo estas actividades desde un planteamiento rápido a mí no me parece que sea verdaderamente pedagógico, porque luego hay que reflexionarlas. Y, por ejemplo, hoy no querían que me fuese de clase. Me decían, no, déjate de nacionalismos y continúa contándonos esto, porque además tenían mucho que hablar y, claro, se planteaban al mismo tiempo el tema de llegar a sus casas, comunicar lo que habían aprendido y ver qué había pasado en sus familias y ver qué tipo de genealogía podían llevar a cabo a través de la experiencia, que yo creo que esto también como que desestigmatiza mucho pues toda nuestra memoria histórica, toda nuestra historia, y rompe también con todos estos paradigmas que se están construyendo desde las redes sociales, la manosfera, la extrema derecha, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, yo les invito también a que hagan trabajo de campo, a que investiguen, a que en sus municipios pues lo pongan en práctica. El año pasado me tocó en Arganda, este año me está tocando en San Martín de Valdeiglesias, pues seguramente tengan lugares en los que están más que invitadas e invitados a participar. Así es que hasta aquí la puesta en práctica de este proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, venga, pues nada, simplemente una cosita. Hay otro recurso que a nivel de diseño es precioso, que lo llamamos, bueno, es el cómic interactivo, que a ver, que esto engancha a todo el mundo, ¿vale? Este surge también de la experiencia en el aula. Nosotras, un proyecto que empezamos en el 2020, lo decidimos adaptar para material, para el profesorado y para talleres que llevamos nosotras a aula en los institutos que lo vieron conveniente. Entonces habíamos creado un taller que era Encuentra tu propia resistencia, un poco al lío de Encuentra tu propia aventura. Entonces lo que hicimos fue crear una serie de perfiles de mujeres basados en experiencias reales documentadas de mujeres históricas. Entonces, bueno, como que decíamos al alumnado, cada grupo era pues Aurelia o no sé quién, ¿no? Entonces tenían que ir eligiendo según las situaciones
qué cosas hubiesen hecho ellas, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos adaptado para que no solo dependa de gente que vayamos al aula, sino que esto lo pueda utilizar cualquier persona, que no solo para institutos, que yo he visto a gente mayor enganchar el móvil, ¿sabéis lo que os quiero decir? O sea, gente mayor de mi edad también. Entonces, os presentamos a Aurelia y vais a ver un poco la narración y como yo me sé la historia, me vais levantando la mano. Bueno, ahora vemos, venga. Aurelia es una chavala que es de Badajoz, estamos en 1960 y que con 15 años se va a trasladar de su pueblo, de su municipio a la ciudad. ¿Vale? Entonces, esto es muy bonito, es que es muy bonito, por eso lo tenía que enseñar. Entonces, Aurelia, por motivos económicos, ha tenido que salir Aurelia, por motivos económicos, has tenido que salir de tu pueblo, ya que en la ciudad hay más oportunidades laborales. Gracias a que mucha gente de tu pueblo ha emigrado, viajas con trabajo asegurado. ¿Cuál crees que puede ser? Peluquera. Levantad la mano quien pensáis que es peluquera. Una. Obrera en una fábrica textil. 2, 3, venga. Servicio doméstico. ¡Hala! Va, muy bien. Bueno, pues no. Entonces pulsamos servicio doméstico y efectivamente es un sastre. Esto, fijaros, bueno, que se nos va a veces cuando hacemos. El sastre madrileño para el que trabaja tu tía, empleada del hogar, busca empleada del hogar gracias a las buenas referencias por parte de tu tía y las que tú has conseguido del cura del pueblo. Es decir, con esto se puede trabajar millones de cosas, ¿vale? El trabajo es tuyo, así que continuamos. En la ciudad pronto haces nuevas amistades gracias al club juvenil en el que te has apuntado. O sea, toda esta frase ya tienes para desarrollar en clase todo lo que quieras a nivel de memoria democrática. Un día quedáis para ir al cine y cuando la película ha comenzado tienes una actitud cariñosa con una de tus amigas. Ella te gusta mucho y tú le gustas a ella. Alguien te ve y te denuncia a la policía. ¿Quién crees que te ha denunciado? ¿Un familiar, una persona desconocida o alguien de vecindario? Mira, aquí había un chaval que no le tocaba su turno que estaba en plan de pero no entiendo por qué me han detenido. Y yo, bueno, pues no es tu turno, no eres Aurelia, tú eres Manuela, ¿sabes? Pero bueno, no lo entendía, o sea, no entendía, pero es lo que pretendemos. O sea, pretendemos que les haga, como que les cuesta entender, porque claro, cuando tú te enteras porque te han detenido por algo que a día de hoy haces tan normal como querer a una persona toquetearte o llevar minifalda o tal, bueno, pues efectivamente aquí cualquier persona te podía haber detenido. Eres menor y alguien ha pensado que eres una muchacha caída o en riesgo de caer. Yo no sé si estáis familiarizados, pero esta es la terminología que va a empezar a utilizar el régimen en relación a ¿dónde? Ahora lo veremos, al patronato, efectivamente lo he oído por ahí. Continuar. Te llevan a un centro de observación y clasificación. Allí vas a pasar varios días aislada mientras se observa tu conducta y te hacen un test ginecológico. Continuamos, claro. Con ese test van a comprobar si eres completa o incompleta, es decir, si eres virgen o no. Esto determinará tu destino, un reformatorio más o menos severo según los resultados. Yo os digo que esta historia era la que le cortaba a chicos y a chicas el cuerpo muchísimo en el aula, ¿eh? Entonces, en tu caso, te han destinado a un centro del patronato. Es decir, bueno, a ser lesbiana podía haber acabado en muchísimos sitios peores, pero bueno, hemos sido benévolas con este personaje un poco. Está gestionado por monjas adoratrices. Ahí dejo ya las adoratrices que siguen ganando premios últimamente. Según te dicen, es una casa, colegio de preservación y rehabilitación de jóvenes desamparadas. Y aquí, claro, ¿qué hacer? Te intentas escapar, te comportas como te dicen y pasas desapercibida o gritas y pataleas. Os voy a decir lo que dicen la mayoría de los chicos. Grito y pataleo. Castigada con aislamiento absoluto. ¿Tienes otra idea? Pues me escapo. En cuanto estés en la calle vas a llamar la atención y vas a volver a ser denunciada. Pues nada, te comportas. Te comportas y al cabo del tiempo vas a conseguir salir, ¿no? En este caso nos hemos puesto más melodramáticas y vas a volver a tu pueblo porque no vas a encontrar trabajo, ¿sabes? Es decir, esto que puede resultar como muy obvio en muchísimos aspectos, bueno, primero, queríamos buscar una manera como más didáctica que pueda llegar. Casi todo el mundo tiene un móvil, en el aula hay materiales, esto se puede jugar de manera colectiva, por grupos individuales, que lo hagan en casa y luego trabajar sobre ello. Pero bueno, esta es una historia, va a venir
breve vendrá otra, miro allá a Capo el estudio, para seguir ampliando. La idea es que este tipo de cómic, porque cuando lo llevamos a institutos, o sea, primero, la participación es brutal, es absoluta, es muy dinámica, muy divertida. Y yo sé que esto suena horrible, pero es que a través de la diversión se aprende muchísimo y nosotras somos partidarias de todo esto. Pero sobre todo es que se dan cuenta los tipos, los diferentes perfiles de mujeres, ¿no? Y cómo las resistencias, las represiones no tienen que ser la que nos hemos imaginado, ¿no? La guerrillera, la mujer en la cárcel por motivos políticos, sino hay otras historias que son amas de casa, más ya tirada a finales de los 60-70. Entonces, bueno, este material no solo para criaturas y adolescentes, sino que yo os animo muchísimo a que bichéis. Yo el otro día me emocioné mucho porque estábamos en un cumpleaños familiar, les dejé el móvil a mis primissobres, ya cuarto de la ESO y segundo de bachillerato, y ahí les estuve un rato enganchados, la verdad, y me gustó mucho, ¿no? Porque pensaba que a lo mejor iba a haber en otro contexto y tal, pero les gustó. Entonces, esto es un poco lo que pretendemos tanto con las unidades didácticas como con el cómic interactivo, facilitar al profesorado herramientas sencillas que no os creen más quebraderos de cabeza que los que ya tenéis en vuestro día a día y que no son pocos, y que intentemos tener otros lenguajes. O sea, todas las generaciones hemos tenido nuestros lenguajes, simplemente hay que intentar llegar de una manera a otra. Entonces, si ponéis esto en práctica, os agradeceríamos muchísimo que nos enviaseis al correo de contacto que hay vuestras experiencias también para saber cómo ir mejorando de cara a esta subvención de este año. Vamos a ampliar los contenidos didácticos, ¿no? Pues para ver un poco a lo mejor qué temáticas os interesan más, es decir, que nos gustaría escucharos, ¿no? Que no esto no es un muro sino que estamos muy receptivas porque esto al final está hecho para vuestro trabajo. Y yo no sé si quieres decir algo más. No es que no quiero mirar por acá porque nos están diciendo la hora. No. Pero bueno, que juguéis con el videojuego, porque no es simplemente un juego, es estar estableciendo memoria, ¿no? Y sabemos que la tienen a mano en cualquier otro sitio, entonces es una obligación de la educación también mostrarles estas historias, ¿no? Y ya está. Qué emocionante, ¿no? Muchas gracias. Gracias, querida directora, por convocarnos aquí hoy al Instituto de las Mujeres, por la iniciativa, Históricas, por hacer la realidad, pero sobre todo también quiero agradecer mucho al comisionado, a Carmina, por acompañarnos en este proceso, al equipo del Instituto de las Mujeres y muy especialmente a nuestro secretario de Estado de Juventud e Infancia, que es un gran aliado en la lucha por esa igualdad anhelada, pero que todavía no es real, ¿no? Simplemente creo que es un lujo de tarde, lo mejor de mi día, ya os lo digo, ahí lo dejo, lo mejor de mi día, el poder disfrutar de eso, ¿no? De un material didáctico y de percibir desde lo tangible que vamos avanzando también en esa recuperación de esa memoria. Ya se ha dicho todo. Yo solamente por ponerle una nota más personal, ¿no? Y yo soy nieta de una niña de 6 años sacada de su pueblo para ir a servir a una casa de trabajo doméstico, que nunca aprendió a leer ni a escribir, que luchó porque su hija tuviera una vida mejor, que fue mi madre. Por cierto, siempre, ¿no? Yo me quedo con el Aina Calvo, pues yo tengo otro, ¿no? El Sastre, que es el apellido de mi madre, que nunca llegó a sacarse el carnet de conducir porque tenía que ir condenada con su padre sentado detrás. Y ya estábamos, ¿no? Empezando esos 50 años en libertad, pero todavía en esa conquista, y no se lo sacó, decidió que no le daba la gana, pero sí que fue una gran resistente, ya dentro, al albur, ¿no? De la democracia y después de la democracia, porque ella se preocupó de que su padre, quien no le dejó tener ese carnet de conducir a solas, a mí me regalara una máquina Olivetti, que ahora nadie sabe qué es, pero que es igual en la serie de Cuéntame, ¿no? Televisión Española, Dale que te pego, con la máquina de mecanografía, porque era un salto cualitativo esencial.
Nuestra directora del Instituto de las Mujeres tiene un discurso brillante en unos premios de un medio de comunicación en el que decía, bueno, es una generación, esa intermedia, que seguramente no era consciente de que esa resistencia también tenía que ver con el feminismo y que eran mujeres feministas que ni siquiera se nombraban ni se etiquetaban como tales, pero que fueron las luchadoras que nos llevaron hasta aquí, desde luego a mí, con lo que me he identificado mucho también, y creo que todas las personas que estamos aquí con esa idea de que para poder construir debemos, ¿no?, recuperar esa memoria. Es lo que está haciendo este gobierno con esta conmemoración y con ese comisionado. Y no tiene nada que ver con el revanchismo, no tiene nada que ver con el sacar una ventaja de algo que ahora no correspondiera, tiene que ver con un concepto de justicia, pero también de gratitud. Y en el caso de las mujeres tiene que ver con la gratitud que le debemos, ¿no?, a tantísimas de ellas que nos han permitido ser quienes somos y tener unos cimientos sobre los que construir horizontes mucho más optimistas, edificantes, constructivos, ¿no? Nos queda mucho camino por recorrer, pero hemos recorrido mucho, y a veces eso también debemos recordárnoslo. Eso no nos debe paralizar, pero sí que nos tiene que servir como palanca. Yo pienso que esos 50 años, no sé si es porque me hago mayor, no son nada, pero sí creo que claro, que haber vivido una infancia donde lo que tenía era a mi alrededor mujeres que no podían hacer nada, el acompañar a mi abuela a esa misa en la que estábamos separados, todos y todas, donde prácticamente no había nada más que hacer que la tarea doméstica, ni pensar en nada que fuera eso, salirse de ahí y tener la posibilidad de, bueno, de hacer una carrera universitaria y finalmente acabar donde estoy, hablando en los términos en los que estoy hablando y en un espacio como este, me parece que tiene mucho que ver con esa memoria a la que homenajea también Gel Histórica, es un trabajo cotidiano y que hemos tenido la suerte de poder contar en el caso del Instituto de las Mujeres como colaboradoras estratégicas con este material didáctico que os pedimos, ya sabéis que somos aquí pico pala, que nos ayudéis a difundir al máximo en todos los lugares que podáis, que lo completéis como señalaban las autoras, y desde luego agradeceros muchísimo que nos hayáis acompañado en esta presentación, que solo es el principio de muchas otras cosas que esperamos poder compartir con todas vosotras y vosotros. Gracias y feliz resto de tarde, que también queda una cosa que se llama la conciliación, todo eso que nos tenemos que practicar, ¿no?, la corresponsabilidad, la conciliación y tantísimas cosas que todavía descansan mucho, quizás demasiado, en los hombros de las mujeres. Gracias.